Ay no. Ahora qué se supone que haga. No tengo nada preparado. Pues no te quejes y busca cómo solucionar. Tienes razón, no puedo quedarme de brazos cruzados. A trabajar. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo algunas anécdotas de terror por el mes de octubre. Querrás decir, les traemos. Ajá, como sea. Fue un día cualquiera, de esos en que el sol cae despacio y el aire huele a tierra húmeda. Yo iba camino al patio cuando la vi. Mi tía, con su vestido de siempre, estaba junto al árbol de cacao, agachada, recogiendo las vainas con cuidado. Le hablé, como si nada. Tía. Le dije. ¿Qué hace ahí? Ella levantó la mirada, sonrió un poquito, y me saludó con la mano. Nada raro, nada extraño. Caminó hacia el otro lado del terreno y desapareció entre los arbustos. Entré a la casa y le conté a mi familia. Acabo de ver a la tía, está afuera, recogiendo cacao. El silencio que siguió fue raro. Mi mamá se quedó con la cuchara suspendida en el aire, y mi abuela se persignó. «Mija», me dijo despacio, «tu tía ya murió». «¿Qué?», pregunté, riéndome un poco. «Sí, la acabo de ver». «No, hija. Se murió hace 2 meses». Todos salieron corriendo al patio. Yo fui detrás. El árbol de cacao seguía allí, quieto, con las vainas maduras colgando. Pero no había nadie. Ni huellas, ni sombra, ni el ruido de pasos. Nada. Fue entonces cuando me recorrió un escalofrío, de esos que te paralizan los huesos. Miré hacia el árbol, y por un momento, juro que vi la tela de su vestido moverse entre las ramas. Solo un segundo. Luego, el viento se llevó el sonido de algo que parecía una risa muy bajita. Desde ese día, cada vez que paso por el cacao, siento que alguien me observa entre las hojas. Y no sé si será el viento. O si mi tía todavía sigue recogiendo su cosecha. Todo empezó cuando mi hermana comenzó a quedarse sola en casa. No era nada fuera de lo común. La televisión encendida, los muñecos alineados sobre el mueble, el silencio pesado de la tarde. Pero, poco a poco, empezó a decir que los muñecos la miraban. Decía que cuando la tele se quedaba prendida, los muñecos, que parecían inofensivos, giraban la cabeza hacia la pantalla. Al principio pensé que estaba inventando cosas para llamar la atención, pero luego empezó a cambiar. Ya no dormía. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, y se sobresaltaba con cualquier ruido. «No quiero quedarme sola», decía casi llorando, «porque las sombras me siguen». Una tarde la encontré temblando, con la mirada fija hacia una esquina. Yo no veía nada, absolutamente nada. Le grité su nombre, pero no reaccionaba. Solo murmuraba. «Está ahí, está ahí». La abracé y la sentí helada, como si hubiera estado bajo la lluvia toda la noche. Desde ese día ya no fue la misma. No comía, apenas hablaba, y pasaba las noches despierta con la luz encendida. A veces la escuchábamos susurrar. «No se vayan, por favor no se vayan», como si hablara con alguien más. Mis padres le hicieron limpias, rezos, baños de hierbas, pero nada funcionó. Su cuerpo se debilitaba y su piel empezó a ponerse de un color raro, casi grisáceo. Parecía que algo le estaba robando la energía. Hasta que vino mi madrina. Ella era evangélica, una mujer de fe firme, de esas que no temen enfrentarse a lo invisible. Cuando vio a mi hermana, su rostro cambió. «Esto no es una enfermedad», dijo. «Esto está vivo». Encendió una vela y empezó a orar. La llama titilaba como si el aire respirara con dificultad. Mi hermana comenzó a gritar, a llorar, a decir que las sombras no la dejaban ir. El ambiente se volvió denso, pesado, como si algo estuviera siendo arrancado del lugar. Cuando terminó la oración, la vela se apagó sola. Mi hermana cayó al suelo, exhausta, pero, por primera vez en semanas, durmió tranquila. Desde entonces se recuperó. Ya no veía sombras. Ya no temblaba. Pero yo nunca volví a quedarme sola con esos muñecos. Porque una vez, cuando pasé frente al televisor apagado, vi mi reflejo. Y justo detrás de mí, alguien más sonreía.
En el pueblo todos conocían a Doña Rosa. Era una mujer tranquila, buena madre y esposa. Vivía con su marido y su hijo menor en una casita humilde, rodeada de tierra y árboles de cacao. Pero detrás de aquella calma, había algo podrido creciendo en silencio. El esposo de Doña Rosa tenía una amante. Una mujer joven, bonita, pero de mirada turbia. Todos decían que esa muchacha no era buena, que visitaba a una vieja que sabía de cosas malas. Y no se equivocaban. Cuando la amante supo que el hombre no dejaba a su esposa, se llenó de rabia. Fue donde la bruja y le pidió que le quitara del medio a Doña Rosa. Si no se va, mándale algo fuerte, dijo con la voz llena de odio. Algo que no la deje ni levantarse de la cama. La bruja preparó un trabajo oscuro. Tierra de cementerio, fotos, clavos y sangre de gallina. Pero, por si la brujería no bastaba, la amante hizo más. Enterró un paquete en el patio de Doña Rosa, justo frente a la cocina, donde sabía que la mujer siempre pasaba. Solo que esa tarde no fue Rosa quien pisó la tierra maldita, fue su hijo. Desde ese día, el niño empezó a enfermar. Primero fiebre, luego los huesos rígidos, los ojos tristes, sin fuerza para hablar. Los médicos no entendían nada. Está bien, decían, pero su cuerpo no responde. Doña Rosa se consumía de angustia. Pensaba que su dolor era solo tristeza, pero por las noches sentía algo peor. Una presión en el pecho. Una voz susurrándole su nombre. Un sabor amargo en la boca, como si algo se le arrastrara por dentro. Hasta que un día cayó en cama. No comía, no dormía, y su piel se volvió pálida como la cera. Llamaron a un brujo para que la viera, porque decían que eso no era de Dios. Cuando el hombre llegó, encendió un carbón, pasó un huevo por su cuerpo y murmuró oraciones viejas. El aire se volvió denso, y Doña Rosa empezó a convulsionar. El brujo gritó: «Aguántenla. No la suelten». Y entonces, sucedió. De su boca salió una serpiente pequeña, negra como el carbón, que se arrastró por la cama y desapareció entre las sombras. Doña Rosa se quedó quieta, muerta. El brujo, empapado en sudor, solo dijo: «No era enfermedad. Era un mal enviado. Y la que se lo mandó, pagará». Desde ese día, la amante perdió la voz. Dicen que se despierta por las noches tosiendo tierra, y que a veces la gente la ha visto mirando hacia el patio, donde una sombra con el rostro de Rosa la observa desde la oscuridad. Y el hijo. El hijo todavía vive. Pero cuando ve una serpiente, aunque sea en dibujo, empieza a llorar sin saber por qué. Era un día normal. Volvía del colegio, cansada, con el uniforme pegado por el calor. La casa estaba vacía, como siempre. Me bañé, preparé mi almuerzo y me senté a comer frente a la ventana. Entonces lo vi. Una figura quieta, vestida completamente de negro, de pie al otro lado del vidrio. No tenía rostro. Al principio pensé que era mi reflejo, pero el reflejo no debería moverse, y ese se movió. El aire se volvió pesado, espeso. Y entonces, simplemente, entró. No abrió la ventana, no la rompió. Atravesó las rejas, como si el metal no existiera. Fue ahí cuando entendí que eso no era humano. Salí corriendo por el pasillo, pero algo estaba mal. Corría y corría, y el pasillo nunca terminaba. Las puertas se repetían, el mismo cuadro colgado, la misma mancha en la pared, una y otra vez. Era como si mi casa se hubiera estirado hasta el infinito. Sentí que algo me rozaba el cuello. Giré, y la figura estaba detrás de mí. Negra, alta, con los brazos alargados como sombras vivas. Grité, pero no se oyó nada. El mundo se volvió oscuro. Y desperté. Estaba en mi cama. Todo parecía normal. El reloj marcaba la misma hora en la que había llegado del colegio. Pensé que solo había sido una pesadilla. Me levanté despacio, aún con el corazón acelerado. Abrí la puerta de mi cuarto, asomándome con cuidado. La casa estaba en silencio, iluminada por la misma luz del mediodía. Recorrí cada habitación. Nada. Nadie. Pero cuando me senté en el sofá, miré alrededor con más atención. Y me di cuenta de algo. Todo estaba exactamente igual que en el sueño. El vaso medio lleno sobre la mesa. La toalla húmeda en la silla. Y la ventana abierta, con las rejas dobladas hacia adentro, como si algo las hubiera atravesado. Desde que tengo memoria, algo en mi vida ha estado fuera de lugar. No hablo de una sensación común, sino de un recuerdo que no debería existir. El de una noche cuando aún era un bebé, en mi cuna. Recuerdo las sombras. Recuerdo la luz. Aquella luz era tan brillante que me cegaba, pero su calor no era humano. A mi alrededor, algo se movía entre sus destellos. Eran figuras translúcidas, distorsionadas, que se acercaban a mí como si la cuna fuera un altar.
No podían tocarme. Solo escuchaba susurros. Voces roncas que repetían algo que no entendía, hasta que una de ellas habló con claridad. Algún día vendrás con nosotros, lloré hasta que mi garganta se secó. Y justo cuando el aire se espesaba, una sombra cruzó la habitación y todo desapareció. Al día siguiente, una paloma completamente blanca entró por la ventana y se posó a mi lado. Nunca se fue. Durante años, dormí tranquila sabiendo que estaba ahí, vigilándome desde el alféizar o mi cabecera. Las personas decían que era un ángel. Yo quería creerlo. Cuando cumplí 6 años, todo cambió. Aquella noche soñé con un patio soleado. Saltaba en un trampolín mientras dos figuras, a quienes mi mente reconocía como mis padres, me observaban sonriendo. Todo parecía perfecto, hasta que el color comenzó a desvanecerse. El cielo se volvió gris, y el aire, pesado. Salté una última vez, y cuando debía caer sobre el trampolín, ya no estaba. Me golpeé las rodillas en un suelo de piedra. Alrededor, decenas de personas con antorchas me observaban. Tenían los ojos vacíos. Comenzaron a correr hacia mí. Corrí también. Entré en un bosque oscuro, donde los árboles parecían respirar. Sentía que algo me seguía. Entonces, una voz familiar rompió el silencio. Arriba miré y vi a mi paloma. Me indicó una rama gruesa. Trepé con desesperación y me escondí entre las hojas. Quédate ahí, estarás a salvo, me dijo con una voz humana, suave y maternal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero esa paz duró poco. Una serpiente negra, tan grande como mi cuerpo, se deslizó entre las ramas. Me miró con ojos rojos y me empujó. Mientras caía, la paloma gritó: a partir de ahora no podré cuidarte más. Mi tarea ha terminado. Cuídate sola. Desapareció. Cuando abrí los ojos, estaba encadenada. Muñecas, tobillos y cuello atados con hierro frío, en una pared húmeda y vieja. Frente a mí, un pasillo oscuro se extendía hasta el infinito. El aire olía a azufre. Y de ese pasillo, emergió una figura. Un hombre de traje negro, elegante, con una sonrisa demasiado amplia. Su voz era la misma que escuché cuando era bebé. Te lo dije. Algún día vendrías conmigo, intenté gritar, pero las cadenas se apretaron más. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Una puerta invisible se abrió, y de la oscuridad surgió otro ser. Llevaba una armadura dorada, el rostro cubierto. En sus manos, una espada clavada en una roca. Con fuerza imposible, la extrajo. La luz de la hoja iluminó el castillo, y las sombras retrocedieron. El diablo rugió, furioso, y ambos comenzaron a luchar. El eco de los golpes resonaba como truenos. Hasta que el diablo, antes de desvanecerse, susurró: no importa quién te proteja. Algún día serás mía. Todo se volvió negro. Desperté llorando. Fui a buscar a mi paloma, pero ya no estaba. Nunca regresó. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar aquel sueño, algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Hasta que una noche, en una reunión familiar, mi madre comenzó a contar una historia. Dijo que, cuando yo era bebé, soñó que estaba en un castillo oscuro. Que el diablo había aparecido ante ella, exigiendo llevarse a uno de sus hijos. Pero un hombre con armadura, ella misma, tomó una espada de una roca y luchó contra él. En ese instante, todo encajó. El caballero de mi sueño no era un extraño, era mi madre. Desde entonces, a veces, al cerrar los ojos, escucho el aleteo de una paloma que nunca regresó. Y un susurro grave que me recuerda: aún no ha terminado.